Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días con Jesús, queridos niños, que nos va enseñando y que nos trae tantas cosas lindas. Y hoy, queridos niños, tenemos un tema muy importante, como siempre. Todos los temas en realidad son muy importantes, pero que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que aprender, tenemos que escuchar. Tenemos que procurar sobre todo hacer un camino de fe para que así también nosotros vivamos nuestra fe como auténticos cristianos. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy es entonces honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que ser entonces muy respetuosos, tenemos que honrar a papá, tenemos que honrar a mamá. Quiere decir que tenemos que respetar, queridos niños, a nuestros padres. Fueron tan generosos con nosotros que nos regalaron la vida. Si nosotros hoy, queridos niños, estamos aquí es porque recibimos la gran generosidad, el gran amor de papá, el gran amor de mamá. Honra a tu padre y a tu madre significa entonces eso, queridos niños. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar poner entonces en nuestro corazón. Ese amor sincero hacia papá, ese amor sincero hacia mamá. Tenemos que quererlos muchísimo. Solamente, queridos niños, si nosotros somos agradecidos con papá y mamá, quiere decir que nosotros somos agradecidos ¿con quién? Con Dios, queridos niños. Nosotros somos muy agradecidos con Dios porque nos dio la vida a través de papá y a través de mamá. Y por lo tanto Dios nos fue educando, nos fue regalando todo a través de papá y de mamá. Y por eso nosotros también hoy, ya cuando vamos creciendo y cuando vamos entendiendo cada vez más que todo lo que recibimos, queridos niños, comenzando con nuestra propia vida, la recibimos de papá y la recibimos de mamá, porque Dios nos regaló la vida a través de nuestros padres. Y por eso tenemos que ser agradecidos, por eso tenemos que tener un corazón sincero y abierto y darnos cuenta que todo proviene de Dios. Entonces, queridos niños, este es el tema muy importante. Honra a tu padre y a tu madre. Y como siempre, vamos a escuchar la palabra de Jesucito, la palabra de Dios que nos viene desde la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del Éxodo. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de escuchar la palabra de Dios que nos entusiasma y que nos dice: hijo mío, estas son mis palabras que te van a dar vida. Estas son mis palabras que te van a ayudar, querido niño, querido hijo, para que seas buen cristiano, para que crezcas bien como un niño que se esfuerza, que lucha, que se empeña. Y hoy, queridos niños, sobre todo tenemos que empeñarnos para ser buenos hijos. Por eso estábamos diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a papá y a mamá. Y esto se va aprendiendo, queridos niños. Por eso nuestra catequesis y por eso la enseñanza también de Jesús, lo que nos dice siempre en esta hermosa catequesis. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a estar como siempre atentos. Tengan su Biblia, tengan su cuadernito para ir anotando todo lo que Jesús nos quiere enseñar y todo lo que Jesús nos quiere decir con respecto a este cuarto mandamiento de honrar a papá y a mamá. Volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñandeyarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aquí está Antonio, pan y agua. No se vayan. Tenemos miedo de que regresen. Tenemos que irnos, nos necesitan. Hay otros católicos, ¿lo saben? ¿Eso significa que para ustedes nuestro miedo no cuenta para nada? No, hermana. Se quedarán con ustedes 2 de nuestros hermanos, Julio y Venancio. Vayan con ellos. Bendito sea Dios. Gracias. El Señor no deja nunca a sus hijos solos, hermana. La verdad, hermanos, es que el mundo se lo reparten solo Dios y Satanás. Los hombres de verdad, santos, son pocos, poquísimos. Muchos, en cambio, son presa de Satanás. Muchos de ustedes, por ejemplo. Pero si quieren ser salvos, antes que nada deben abandonar la iglesia y las mentiras que les cuenta, y sus enseñanzas demoníacas y sus múltiples engaños. Pero si estás diciendo esto, ¿no crees que eres blasfemo? No, es el demonio que está en ti, el que te sugiere esas palabras. Yo dentro de mí no tengo ningún demonio, de eso estoy seguro. ¿Y ustedes quiénes son? Ah, sí, el de enfrente, tú eres el que los manda. ¿Qué vinieron a hacer aquí? Vine a decirle a estos buenos ciudadanos que te escuchan la verdad absoluta, que en realidad tú eres Satanás. ¿Pero cómo te atreves a afirmar semejante locura? No soy yo quien lo afirma, sino el Evangelio, la palabra de Jesús. Solo Él es el Señor omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Yo soy un sacerdote suyo y todo lo que digo está escrito aquí en el Evangelio. Al fin un verdadero sacerdote. Ahora tendrás que dejarlo hablar porque hace un año que echaste al párroco. Un día Jesús llegó al país de los Girisenos frente a Galilea. Cuando puso un pie en la tierra, se le acercó un hombre que hacía mucho tiempo estaba poseído por el demonio. Y no estaba vestido, no vivía en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Apenas vio a Jesús, el hombre lanzó un grito, y luego de haberse tirado al suelo enfrente de él, dijo gritando: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No me atormentes, te lo suplico. Entonces Jesús le ordenó al espíritu inmundo que saliera de ese hombre, pero antes lo interrogó: ¿Cómo te llamas? Él contestó: Oh Virgencita de Cacupé,
oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Y hoy Jesucristo llora. ¿Te enteraste por qué lloraba? Escuchen lo que nos dice hoy el Señor. Porque no reconociste el momento de mi venida. Dice Jesús que lloraba. Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra. Por esto lloraba Jesucristo, porque no le reconocemos a Él, ni cuando vino, ni ahora, ni cuando vendrá. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y siempre nosotros nos encontramos, niños, para escucharles sobre todo a Jesús que nos enseña. Este cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos dice entonces este cuarto mandamiento, queridos niños, de lo que significa verdaderamente honrar a papá y a mamá? Entonces, Jesús mismo nos quiere enseñar. Vamos a escucharle a Melissa, que nos va a leer lo que Jesús hoy nos quiere transmitir, lo que Jesús hoy en esta catequesis nos quiere enseñar. Estemos atentos y escriban, queridos niños, todo lo que Jesús nos va enseñando y todo lo que Jesús nos va diciendo. Estemos atentos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Mientras que los 3 primeros mandamientos nos enseñan el amor a Dios, los 7 restantes tienen como objetivo el bien del prójimo y el bien personal, que debe ser amado por amor de Dios. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que estos primeros 3 mandamientos nos hablan del amor de Dios. ¿Se acuerdan, queridos niños? Hasta el 3er mandamiento era santificar la fiesta con respecto a Dios. Pero ahora, desde el 4º mandamiento hasta el final, estos 7 próximos sacramentos, estos 7 mandamientos, queridos niños, nos van a enseñar sobre el amor al prójimo. Queridos niños, atención. Estos 7 mandamientos que vienen a continuación nos van a enseñar a nosotros el amor al prójimo. Los 3 primeros, el amor a Dios. Y los 7 últimos, queridos niños, el amor al prójimo. Y aquí, en ese sentido, comenzamos con lo elemental y lo fundamental. Ser agradecidos con Dios a través de nuestros padres. Ser agradecidos con Dios honrando a papá y a mamá. Muy bien, queridos niños, estén atentos, porque ahora entonces vamos a seguir escuchando lo que nos dice Jesús. Melissa nos sigue transmitiendo ese mensaje de Jesús. Estén atentos. Honrar a los padres significa amarlos, respetarlos, teniendo cuidado de no causarles dolor y ser agradecidos por todo el amor que nos han dado. El Catecismo de la Iglesia Católica subraya la importancia de este 4º mandamiento, que se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres. Se refiere también a la relación de parentesco con los demás miembros del grupo familiar.
Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que respetar a papá y a mamá, tenemos que estar cercanos siempre a papá y a mamá. Lastimosamente, queridos niños, y a mí no me gusta decirlo eso, pero tengo que decirles que algunas veces nosotros no queremos respetarle a papá o no queremos respetarle a mamá. Algunas veces, queridos niños, queremos ser desobedientes. Algunas veces, queridos niños, no queremos hacer bien las cosas que nos están pidiendo nuestros padres. Preferimos encerrarnos en nosotros mismos, queridos niños. Sin embargo, esta ley del amor, de honrar a papá y a mamá, nos está pidiendo y nos está exigiendo que nosotros tenemos que esforzarnos, que tenemos que hacer todo lo mejor de nosotros para que ellos se sientan también bien. Porque ellos con tanto cariño nos regalaron la vida, nos cuidaron, queridos niños. Nosotros no íbamos a vivir ni íbamos a poder existir en este mundo si papá y mamá no nos hubiesen traído al mundo. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Papá y mamá son entonces los que nos traen el amor de Dios a nuestro corazón y a nuestra vida. Vamos a ser agradecidos, vamos a amarlos, vamos a respetarlos. No les vamos a causar dolores de cabeza, queridos niños. Y vamos a seguir escuchando lo que Jesús nos quiere seguir enseñando. Asimismo, se extiende a los deberes de los alumnos con los maestros, de los empleados con los jefes, de los ciudadanos con su patria. Este mandamiento implica y sobreentiende también los deberes de los padres y de todos los que ejercen una autoridad sobre otros. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que todas estas relaciones del amor a papá y a mamá, también nosotros lo vamos abriendo un poquitito más al círculo. Es decir, no nos quedamos simplemente ahora en papá y en mamá, queridos niños, sino que nosotros nos abrimos mucho más. El amor, el honrar a papá y a mamá significa también honrar a nuestros educadores, honrar a las personas mayores, honrar a aquellas personas que se dedican para hacernos el bien. Hay tantas personas, queridos niños, que procuran hacer lo mejor por nosotros, que nos ayudan a cada uno de nosotros para que nosotros también podamos vivir bien y hacer bien las cosas, queridos niños. Vamos a pedir esta fuerza, vamos a pedir esta gracia especialmente, queridos niños, hoy especialmente que nosotros estamos aquí recordando este mandamiento tan importante, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrarás a papá y a mamá. Muy bien, así entonces, queridos niños, estamos con este tema tan importante que Jesús nos sigue enseñando. Honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. Volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene una vez más con este primer libro. Ahora leemos de los Macabeos. Estamos en el capítulo 2 del 15 al 29. Vinieron y ellos se entregaron, pero lo más importante es que ellos vivieron según la alianza. Se entregan, vienen libremente, pero se mantienen en la alianza que el Señor les ha dado. En aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron: eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate para ser el primero en cumplir la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén.
Tú y tus hijos recibirán el título de grandes del reino. Los premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta: aunque todos los súbditos en los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Queridos hermanos, queridos amigos, este es el testimonio, el ejemplo tan grande y tan lindo, ¿verdad? Allí lo encontramos en Modi'in, actualmente cerca del aeropuerto Ben Gurión en Israel, y que nos hace recordar, pero esta valentía y esta fuerza, ¿pero por qué? Porque quieren vivir los valores y los principios que han aprendido, y por eso dice lo que hemos aprendido de nuestros padres. A pesar de que le ofrecen oro, plata, incluso supuestas dignidades dentro del imperio, él, en este caso, hablando por su familia y hablando por sus hijos, nosotros serviremos al Señor. Nosotros nos mantendremos siempre en esa conducta que hemos aprendido de nuestros padres. Pidamos esto también, Señor, en un país como el nuestro, tan corrupto, que esto pueda desaparecer. ¿Pero por qué? Porque vivimos los valores del Evangelio, porque queremos esforzarnos a responder lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hoy tenemos un ejemplo maravilloso en Matatías, porque él escuchaba que este rey mandaba a la gente a apostatar, a renegar de la fe, que no se case, que no vaya al bautismo, que apruebe la ley del aborto, que apoye la ideología de género, que no se vaya a la misa, que no crea en la Eucaristía, que piense que es un símbolo. Y bueno, había una persona, un judío, que se adelantó para ofrecer sacrificio a los reyes falsos para tener dinero y oro, y Matatías se fue, le cortó el cuello y dijo: el que quiera seguir las cosas de Dios, la ley y los profetas, me sigue. Y él se fue para el desierto abandonando todas sus cosas y con su familia. Y mucha gente, dice, se fue al desierto porque deseaban vivir derecho y según la justicia. ¡Qué enseñanza maravillosa la de hoy! Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios, el Dios de los dioses. El Señor habla, convoca a la tierra, de oriente a occidente. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, nosotros estamos haciendo nuestro programa de catequesis y le escuchamos a Jesús. Ahora venimos juntos para responder a las preguntitas que fuimos escuchando. Estuvimos, queridos niños, muy atentos a lo que Jesús nos iba diciendo. Y ahora estamos con este tema muy importante, que es honrar a papá y a mamá, honrar padre y madre. Este es el tema del día de hoy. Estamos viendo lo que significa. Vamos a las preguntitas. Yo quisiera que ustedes me respondan si ustedes fueron escuchando lo que Jesús nos fue enseñando y sobre todo si fueron anotando. Ahora con estas preguntas que yo les hago, simplemente que ustedes, queridos niños, van a saber responder muy bien. Entonces, la primera preguntita que nos dice, queridos niños, el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre y madre. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, queridos niños, eso es lo que nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ya sabemos muy bien, como nosotros dijimos anteriormente, los 3 primeros mandamientos nos hablan del amor a Dios.
se dirigen el respeto hacia Dios, el reconocer a Dios que es verdaderamente nuestro creador, nuestro papá. Pero desde el cuarto mandamiento que ahora estamos comenzando, justamente nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y eso es importante, queridos niños, que conozcamos, porque después el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, noveno y el décimo, los 7 siguientes, queridos niños, siempre se van a referir con respecto al prójimo. Los 3 primeros con respecto a Dios y los 7 últimos con respecto al prójimo. Vamos a seguir entonces escuchando, queridos niños, porque ahora yo les quiero hacer esta segunda preguntita. Miren su cuadernito lo que fueron anotando cuando Jesús nos enseñaba, y si saben ustedes responderme. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa, queridos niños, honrar a los padres? Honrar a los padres significa amarlos, respetarlos, teniendo cuidado de no causarles daños y ser agradecidos por todo el amor que nos han dado. Muy bien, queridos niños, lo que estuvimos diciendo anteriormente. Honrar a los padres significa ser agradecidos con él, ser verdaderamente niños obedientes, que no les causen dolor a los padres. Pero para eso, queridos niños, desde pequeños tenemos que ser niños obedientes, niños educados, niños que van escuchando y respetuosos con papá y con mamá. No tenemos que causarles dolor a nuestros padres, queridos niños. Tenemos que estar preocupados para que nuestros padres verdaderamente nos puedan ayudar bien, y para eso tenemos que obedecerles. Nuestros padres que quieren lo mejor para nosotros, para eso tenemos que escucharles, queridos niños. Eso significa verdaderamente honrar a papá y a mamá. Honrar quiere decir el respeto, el amor, el cariño, el agradecimiento. Y ahora entonces, queridos niños, atención, porque viene la tercera preguntita. ¿Qué subraya, queridos niños, el Catecismo de la Iglesia Católica en el cuarto mandamiento? El Catecismo de la Iglesia Católica subraya la importancia de este cuarto mandamiento, que se dirige expresamente a los hijos en relaciones con sus padres. Muy bien, queridos niños, entonces el Catecismo, se dan cuenta que nos pide que tenemos que honrar verdaderamente a papá y a mamá, y que ese amor también de honrar a padre y madre después se abre a un círculo mucho mayor, al grupo familiar mucho más amplio, queridos niños. Se abre a los profesores, a los educadores, a las personas que están a nuestro lado, a las personas que nos ayudan para que crezcamos bien como niños. Y así, queridos niños, estamos atentos verdaderamente a lo que el Señor nos va regalando. Eso significa entonces honrar padre y madre. Y eso es lo que subraya el Catecismo de la Iglesia Católica. No solamente papito y mamita, sino que eso también después tenemos que abrirlo al grupo familiar mucho más amplio, con los tíos, con los abuelos, con los primos y así. Tenemos que honrarnos, es decir, respetarnos, querernos para poder crecer bien siempre como niños, como jóvenes. Tenemos que ir creciendo, queridos niños, y después como buenos cristianos, como honrados ciudadanos. Y ahora, queridos niños, como siempre nosotros vamos agradeciendo a Jesús, que nos enseña tantas cosas lindas. Vamos a concluir el día de hoy nuestra catequesis y vamos a implorar su presencia con esa misma oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes y que nosotros podamos verdaderamente honrar a papá y a mamá. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños.
con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.